documental. Entonces, como me decía Carolina, vamos a comenzar grabando esta sesión. Y bueno, aquí tengo, como siempre, algunas anotaciones para ir por un camino, para que no nos tropecemos en el camino dando vueltas y tener un sentido de orientación. Básicamente para eso me sirven estas presentaciones. Entonces, pues, el título de hoy apunta a tres elementos que han estado unidos desde muchísimo tiempo, probablemente nacieron juntos y en ocasiones incluso se llega a confundir uno con otro. Eso da muestras también de la complejidad que se oculta detrás de este problema. Si tenemos tres formas de expresión del pasado, el problema que tenemos entonces es visualizar la particularidad de cada forma y no como usualmente se hace, que es confundirlas todas. En el caso entre la historia y la literatura, creo que llegamos a un cierto consenso con respecto a esa relación. Y ahora el concepto de memoria nos involucra directamente con otra discusión específica. Esta presentación se manda sola. Eh, Usualmente, cuando eh, preguntan cualquier persona en la calle o en una clase, como sea, qué es la historia, usualmente hay un vínculo directo con la memoria y es muy común escuchar la frase que es la memoria de los pueblos. En este curso hemos enfatizado la idea de la historia como disciplina analítica que explora el pasado y brinda análisis del mismo con pretensiones científicas. Esta es eh, el primer consenso, si se quiere decir así, que tuvimos en la primera clase. Ahora, la memoria tiene otra connotación. La memoria no es una disciplina en el sentido de que no busca aplicar el método científico en ninguna parte y tampoco aspira a dar una completa relación con el pasado de manera objetiva. La memoria es al revés, es un lugar donde se debate de manera individual y colectiva las formas de relación con el pasado mismo, los recuerdos y la memoria es eso y es el momento en que ocurre también. Parte del documental hay unas frases muy interesantes de parte de la señora Ross con respecto a esto, el asunto de que en la mañana recordé y ahora no puedo recordar, o bien que en la noche recuerdo cosas que no conté. Este tipo de eh, formas de aparición de la memoria la vuelve entonces un retazo problemático, no es un lugar estático, como podría pensarse de la historia. La memoria es un lugar animado que depende de los tiempos y también depende entonces de todos estos elementos en los que se inserta. Cuando la señora Ross visita Polonia, su casa de los primeros 10 años, ella también experimenta un vínculo diferente con ese edificio del que podría experimentar alguien que simplemente esté haciendo historia urbana o quiera construir un cuento o una novela con respecto a ese espacio. Para ella ese espacio tiene un contenido determinante con respecto a su identidad, con respecto a la vida que tiene ahora
Y entonces el lugar actualiza esas sensaciones. Es posible que no las tuviera antes en Argentina y que las renueve en estos espacios. Hay entonces un debate desde hace unos 30 años más o menos que el asunto de la memoria comenzó a estudiarse. Es más viejo, pero comenzó a tener cierta eh, fama o moda dentro de los estudios culturales, tanto históricos como literarios y testimoniales, también antropológicos. Hay al menos dos intentos de explorar esta, esta problemática relación con el recuerdo. En algunos casos, que es un tipo de tradición muy francesa, en la que puede estar dos ejemplos, es Pierre Nora y el otro es Vedant Todorov. Es esta idea de que hay una oposición entre la historia y la memoria, no son iguales. Y la idea de que la historia y la memoria se oponen. Y que donde la historia busca verdad, la memoria encuentra mentira. Y que entonces, desde esa perspectiva, hay mucha reticencia de parte de estos historiadores con respecto al asunto de estudiar la memoria en su vínculo con el pasado. Y hay otra más interesante aproximación que tiene que ver con los nuevos estudios de la memoria, que más bien visualiza a la historia como un tipo de narrativa y a la memoria como otro tipo de narrativa. Y cada una se mueve en un ámbito diferente y desde esta perspectiva no hay interés por construir jerarquías entre una y otra. En la primera tendencia hay un intento por decir la memoria no es verdad, la historia sí lo es. La memoria es objetiva, la historia objetiva. La memoria es mentira, la historia es verdad. En esta otra tendencia, más bien se visualiza la memoria como otra forma en que la gente, de forma individual y colectiva, se vincula con el pasado y que no tiene por qué intervenir formas científicas en esa relación. Y además, entonces, que no hay una competencia entre historia y memoria, aunque en el escenario en que se construye la memoria pareciera que existe. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso en un momento. El tipo de discusión sobre la memoria está muy vinculado con la historia oral y lo que la historia oral señala. Aquí les puse dos ejemplos diferentes de formas de relación con la memoria en términos de la construcción de la narrativa. Uno es este libro que apareció hacia 1979, la primera edición, y luego se ha ido actualizando. Aquí, como ven, puse una imagen de la tercera edición, pero la primera es del 79, ya debe ir como por la 10ª edición, que es un texto que tiene esta particularidad. Cuando uno hace historia oral desde esta perspectiva de Paul Thompson, tiene que tener una postura defensiva. Cuando habla con la gente y la gente le cuenta y habla de su pasado, no hay que prestarle atención como si estuviéramos hablando con un testigo ocular o más bien si estuviéramos hablando con alguien que sabe la verdad. Más bien el posicionamiento es de duda con respecto a lo que esa persona cuenta. Y por eso este tipo de aproximación lo que buscaba era encontrar errores en la memoria. Y lo hacía oponiendo memoria a historia o fuente histórica, documentación, etcétera. Este otro texto que aparece a mitad de la década de 1990,
que como pueden ver también tiene a Paul Thompson de autor, Raphael Samuel, que es fue otro brillante historiador británico. El título incluso ya apunta hacia otra vía diferente de interpretación de el pasado testimonial. Los mitos a través de los cuales vivimos o por los que vivimos. Aquí, diferente a esta, el estatus del conocimiento ofrecido por las fuentes orales es visualizado como una tierra diferente de la tierra de la documentación. Y por tanto, no interesa tanto buscar dentro de esos testimonios la realidad del pasado. Lo que le importa en este caso es más bien la profundidad de cómo se cuenta ese pasado, de las formas de vinculación con ese pasado. Eh, Esto no ha sido tan sencillo de incluirse dentro de los estudios culturales, menos dentro de los estudios históricos, y ha tenido debates muy fuertes con respecto hacia a qué apunta el asunto del testimonio como vía de acercamiento al pasado. En la película veíamos múltiples testimonios que si los tomamos al pie de la letra de lo que decía hace un rato, incluso la hija de esta señora Ross cuestionaba y decía, bueno, es que cuando habla de Danny, cada vez está más grande, cada vez es mejor estudiante, cada vez es alguien inalcanzable, como queriendo decir, él no era así, este es un Danny que ella se ha inventado, no es el Danny histórico. Y tiene esta crítica que se ve muy bien en el documental, es interesante cómo se le sale muchas veces, de decir que cada vez que cuenta la historia cambia, cada vez que recuerda cambia, hay énfasis en otras partes. Y la postura de esta señora es, digamos, como desde la primera visión. Es como diciendo, lo que la abuela cuenta, no lo veas como que fuera una realidad. No es la verdad, es lo que ella está construyendo. Mientras que la abuela tiene su capacidad de actualizar de lo que está hablando y efectivamente de añadir o quitar elementos, resaltar unos o disminuir otros, porque para ella todo se mueve en el mismo espacio. Entonces, en el caso de la abuela, no interesa ese asunto de la verdad. En el caso de la hija, como que sí, es importante subrayar el asunto de la verdad. Hay una discusión en términos culturales que quizás ustedes ya han trabajado en algún otro curso o bien la han estudiado o bien la han escuchado. Es con respecto a este testimonio de Rigoberta Menchú, que me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, que fue publicado por la periodista francesa Elizabeth Burgos. No sé si alguno o alguna tiene fresca la controversia que existió, bueno, todavía existe con respecto al testimonio de Rigoberta Menchú. No Profesor, sé. un poco fue Sí, que, o sea, y a ella se le entrevistó, ¿verdad? sí, Entonces, después empezó a decir como que, bueno, y de verdad fue Rigoberta Menchú quien que dijo todo eso, o que parcialmente dijo algunas cosas, ¿verdad? Entonces se empezó como a cuestionar un poco, ¿verdad? Y ya se empiezan como a dividir los posicionamientos, ¿verdad? De que sí es novela testimonial o si no lo es, ¿verdad? Bueno, al menos yo la estudié como novela testimonial, entonces sí se da ese conflicto. muchas gracias, Rebeca. Josué.
Sí, lo que pasó fue que, bueno, primero salía Elizabeth Burgos como autora y después se le fue dando más voz a Rigoberta Menchú, pero si lo vemos desde el punto crítico, también hay que ver que Rigoberta Menchú era este, ella daba muchos discursos, entonces, había creado una forma de discursar que entonces también la gente decía, podría en algunas historias haberse cambiado un poco por estas estrategias de discurso que ella usaba. Entonces, de los dos lados ahí hubo controversia. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias, Rebeca. Efectivamente, esos son los elementos centrales de la polémica que desató el testimonio de Rigoberta Menchú. En los Estados Unidos, que es donde, es interesante, es donde tuvo mayor atracción esta discusión. Esto está vinculado directamente con este libro de este antropólogo estadounidense, David Stoll, Rigoberta Menchú y la historia de todos los pobres de Guatemala. David Stoll es un antropólogo que trabajó en Guatemala haciendo su tesis doctoral durante la década de 1980. Estuvo en poblaciones indígenas cuando ocurrían los procesos de invasión por parte de los militares o los paramilitares y también vivió muchos de esos momentos tremendos de genocidio que están debidamente documentados en los testimonios sobre la verdad guatemaltecos y también en el proceso que se siguió hace algunos años al presidente de Guatemala de aquel entonces como responsable de genocidio de la población indígena guatemalteca. Bueno, David Stoll escribe este libro que creo que incluso lo pueden conseguir gratis en la página de Stoll. Y este libro lo que hace es tomar el testimonio este que está vertido en este libro de Elizabeth Burgos y comenzar lo que haría un historiador del siglo XIX, comenzar uno por uno de los elementos que cuenta Menchú en ese texto, comenzar uno por uno a tratar de verificar si lo que ella dice es cierto. Y él ofrece múltiples fuentes históricas para cuestionar todo el entramado de este testimonio de Rigoberta Menchú, señalando que ella, por ejemplo, que cuenta el asesinato de su papá y de su hermana, no estaba en ese momento como para poderlo haber visto, que hay fechas cambiadas con respecto a cuando ocurrieron, que unas partes de las que cuenta Rigoberta Menchú no estaban ni siquiera en Guatemala cuando ocurrieron, como para hablarlo como testimonio, etcétera. Y lo que se encarga de Stowe en este texto es entonces de decir, bueno, todo lo que está contado en este texto es falso, está inventado por, él no dice Rigoberta Menchú, ni siquiera dice Elizabeth Burgos, él dice que esta invención es de la izquierda guatemalteca y le pone un nombre, que es el de mi colega Arturo Taracena, un destacado historiador guatemalteco, que se exilió en Francia en aquellos años, también en Costa Rica, y que ha hecho una producción gigante con respecto a la historia de Guatemala. Stoll dice, el que se inventó ese cuento fue Arturo Taracena, y Arturo lo traspasó a Elizabeth Burgos a través de Rigoberta Menchú. Y entonces no estamos frente a un testimonio de Menchú, sino frente a la historia, digamos, oficial de la izquierda guatemalteca más radical. Este libro de Stoll despertó entonces una discusión riquísima con respecto a este asunto de la realidad y la mentira y llevó a que muchos antropólogos, estudiosos literarios, expertos en testimonio, historiadores, historiadoras, gente que se encargaba del análisis crítico del discurso, etcétera, intentara enfrentar
la visión de David Stoll y encontrar a partir de este enfrentamiento una explicación a lo que estaba aquí vertido en este trabajo. Y en ese sentido, esta polémica que abrió Stoll con respecto a Rigoberta Menchú sirvió para recolocar y profundizar con respecto al asunto del relato, de la relación entre el relato y la subjetividad, la relación entre el relato y el pasado, la relación entre la persona que relata y su presente. Y en ese sentido, parte de la discusión a que esto llegó tiene que ver con el asunto de que el testimonio oral o escrito no busca sino transmitir la subjetividad de un individuo. No le compete al testimoniante hacer una historia real de lo que pasó, sino una historia de lo que esa persona vive o vivió. Y entonces, desde esa perspectiva es factible estudiar la conciencia y la experiencia de lo que se vivió, más allá del simple dato específico con respecto al pasado o al recuerdo. Da la posibilidad de estudiar la subjetividad de quien da el testimonio, ya sea oral o escrito. Plantea nuevamente el asunto del problema de asumir el relato como real, porque supone entonces que el testimonio tendría esto que hemos estudiado ya, el asunto de una capacidad mimética con respecto a el pasado. Y el testimonio, desde esta discusión, no busca representar el pasado tal y como fue, sino tal y como se vivió por la persona que habla. Por eso hay una tensión entre este asunto del testimonio como una herramienta de recolección de información y el testimonio como un resultado de una narrativa producida entre la interacción entre el entrevistador y entrevistado. Es decir, que en el testimonio no solo se juega lo que la persona recuerda, como vimos en la película, en el testimonio se juega también la forma en que el entrevistador pregunta. Se juega también en lo que esa persona en ese momento, a partir de las preguntas y de la relación jerárquica que establece esta relación entre entrevistador y entrevistado, quiere contar. Y se juega muchísimas formas de realidad con respecto a ese momento y no tanto el pasado del que se está hablando. Hay dos textos que ingresan en esta discusión de forma muy ejemplarizante. Aquí les puse ambos. Uno es este trabajo gigantesco dirigido por Pierre Bourdieu, La misère du monde, pero no todo el texto. Es un texto de miles de páginas. Lo que interesa aquí incluso es el anexo. En el anexo de este texto, el Pierre Bourdieu hace una reflexión con respecto a este asunto de cómo entrevistar a una persona. Y él entra en este campo minado metodológico que ha vivido todo el que ha hecho historia oral o bien testimonial, de la desconfianza que tiene la persona que está siendo entrevistada. Eh, bueno, a mí me pasó, ustedes saben que yo hice un libro sobre la Guerra Civil del 48 y entrevisté a mucha gente todavía sobreviviente o familiares de ese periodo. Y la mayoría de las veces en las primeras aproximaciones, la gente era muy desconfiada con respecto a lo que quería preguntar o lo que yo quería consultar. Alguna que otra persona incluso me preguntaba mi orientación política, como para decidir con respecto a eso si era o no era viable que la entrevistara.
Entonces, eso, Pierre Bourdieu señala, bueno, existe este problema de la jerarquización en la entrevista. Pierre Bourdieu muestra una imagen de él mismo subiéndose al metro en París y sentándose allí a la par de una señora y comienza la señora a conversar con él, pues la señora tenía ganas de conversar y comienzan a conversar y él dice, bueno, este sistema que se establece allí entre dos desconocidos es la forma ideal de emprender una entrevista, porque esos dos desconocidos no saben qué tipo de calidades tiene el otro o la otra, como para hablar teniendo en cuenta esas calidades. No sabes si estás hablando con un policía, con un detective, con un político, con una profesora. No sabe la historia de esa otra persona, simplemente es una conversación de tú a tú con respecto al tema. Y entonces Bourdieu dice, esa es la forma en que uno podría tratar de desplazar este problema de la jerarquía con respecto al análisis del testimonio. El mejor libro que yo he leído que hace esto es este libro de Daniel James, La historia de Doña María. Es un texto publicado hace varios años y en él el autor entrevista múltiples veces a esta señora María, que fue una líder sindical peronista de una zona de Buenos Aires, de Berisso, y fue muy importante durante varias décadas como parte del sindicato de trabajadores de la refrigeración. Ella en sí, entonces, la envolvía todo este recuerdo con respecto al trabajo, que las formas del trabajo, la cultura en el trabajo, quiénes organizaban los sindicatos, cómo se establecían, etcétera. Entonces, Daniel James, la primera parte de este libro está dedicada solo al testimonio de ella, son como 300 páginas. ¿Qué notan de cuándo empezó él a hablar con ella hasta el final? Y uno nota a mitad del camino de esa sección cómo esta señora pasa a decirle profesor James a decirle Daniel y finalmente a decirle solo Dani, como una muestra ya de cercanía, de vínculo, de fuerza. Ese tipo de relación es muy difícil de establecer en una primera entrevista o una segunda. Eso solo se logra a partir de este roce que involucra ya las subjetividades. Entonces, el asunto es que este nivel es muy importante como para poder penetrar con respecto a esa persona y su pasado, que esa persona se abra de forma que no se estigmaticen tanto las partes de quien entrevista, porque si de repente ustedes llegan a entrevistar a alguien y le dicen, bueno, soy fulana de tal, de la Universidad de Costa Rica, estoy haciendo una investigación sobre tal. Una vez que establecen esas calidades, esa otra persona tiene ciertas vías para responder con respecto a esas calidades. Igual si dijeran soy policía o ando vendiendo seguros, lo que sea, hay formas de reacción cultural a ese tipo de identificación. Eh, entonces eso vuelve problemática la forma de enfrentarse a la memoria o al testimonio que se encuentra dentro de una persona. Este libro es muy importante, especialmente, bueno, porque se refiere a Centroamérica, es uno de los primeros libros que exploró el asunto del vínculo de la política y la literatura con respecto al testimonio revolucionario en Centroamérica en la década de 1980.
Y este texto trata de, en primera instancia, sensibilizar con respecto al asunto de cómo los textos literarios esconden también estas formas de representación del pasado. Es decir, el texto literario per se, que esa estructura en forma de ficción, en forma de novela o en forma de cuento, en forma de poema, con respecto a lo vivido, es también una fuente exploratoria de eso que se vivió. Y por eso se vuelve un elemento importante dentro del análisis de esta relación entre el pasado y el individuo y la colectividad. Y también se vuelve muy importante en la vía en que la ficción posibilita un contacto más fuerte con el lector o bien con quien ve, porque también se puede expresar este tipo de relación ficcional a partir de series televisivas o películas, que en principio serían sobre ficción, pero lo que buscan es narrar el pasado, como lo hacía la novela histórica. En este caso, entonces, esa narración del pasado busca encontrar en el lector o en quien lo ve, un vínculo entre esa persona y ese pasado, pero también un sentido de realidad con respecto a ese pasado. Esto ya entonces le dio todo el giro a la aproximación entre testimonio y realidad. Y entra en un campo todavía mucho más interesante que ya no tiene que ver tanto con la realidad, sino con lo que hemos estado señalando, las formas de utilización del pasado que tiene la persona en el presente. Eh, este libro de Alessandro Portelli es bien interesante. Él es un experto en literatura inglesa, italiano. Es experto en literatura inglesa y sus trabajos tienen que ver con literatura inglesa. Lo que pasa es que él en cierto momento se interesa por explorar eh, ciertas dinámicas de la construcción del lenguaje y a partir de allí entonces hace entrevistas con personas ya viejas. Esto estoy hablándoles de los 70s, 80s. Y Portelli empieza a encontrar cosas muy, muy particulares. Por ejemplo, en uno de esos trabajos, Portelli entrevista a un fulano que había sido líder sindical de una zona del sur de Italia. Y este fulano le dice, bueno, sí, están hablando sobre tal y cual. Y de repente este fulano escucha a Gramsci y dice, bueno, sí, yo conocí a Gramsci, por supuesto que lo conocí. De hecho, yo estuve en prisión con Gramsci. Y además estuve en prisión con Gramsci. Yo ayudé a Gramsci a escribir los cuadernos de la prisión. Es decir, que ese individuo decía que él era coautor de una de las obras más importantes del marxismo italiano del siglo XX. Y a Alessandro Portelli eso le pareció chistoso, porque está muy bien documentado que Gramsci estuvo eh, en prisión solo. Era una de las formas de descomunicarlo, de incomunicarlo con respecto a el movimiento sindical, pero también político italiano. Y pasó en prisión todos los años solitario. Entonces, de entrada, a Portelli eso le pareció muy chistoso, pero luego encontró que esta narración se la vuelve a hacer otra persona diferente. En otra entrevista le dice, sí, estuve en prisión, conocí a Gramsci y yo le ayudé a escribir los cuadernos de la cárcel y así se encuentra a 5 personas.
Y entonces Portelli, en vez de encontrarse con el problema de por qué esta gente miente, por qué dicen cosas que no son ciertas, entra en otro lugar, que es decir, bueno, ¿y por qué toda esta gente dice esto? Es una realidad histórica que lo que están diciendo no ocurrió, pero ¿por qué lo dicen? ¿Y por qué lo creen? ¿Y por qué tienen construida esta relación tan fuerte con Gramsci, los cuadernos de la prisión? ¿Para qué les sirve recordar eso que no pasó? Y luego escribe este otro texto que le da nombre a este libro que recoge varios de estos trabajos, La muerte de Luigi Trastulli, que es un texto también fabuloso de una región italiana donde se le rinde memoria a este muchacho, Luigi Trastulli. Y igual él estaba haciendo otra cosa con respecto al lenguaje y se encuentra en este lugar donde hay una estatua de Luigi Trastulli y hay una historia comunal que dice que Luigi Trastulli fue un chico italiano antifascista que murió combatiendo a la policía fascista de Mussolini en la calle. Y entonces cada año este pueblo celebra la vida de Luigi Trastulli en el día en que murió, que ellos ubican hacia 1944, 43, 44, no recuerdo bien. Y entonces el problema es que Alessandro Portelli se interesa mucho por la historia y va a los archivos a buscar a este fulano e incluso se encuentra la noticia de la muerte de Luigi Trastulli. Pero lo primero es que no ocurrió en 43 ni en 44, sino que ocurrió en 55, 56. Había una diferencia histórica tremenda. Y no solo por eso, sino porque en 55, 56, bueno, Mussolini ya llevaba varios años muerto y el Estado italiano había pasado ya por una desfachitización de su aparato de control. Es decir, no podría ser que Luigi Trastulli muriera en manos de la policía fascista. Y más bien, Alessandro Portelli cuenta en el trabajo con documentación de archivo que Luigi Trastulli no muere de forma heroica. Hay una estampida en una manifestación sindical y el chico se cae y le pasan por encima. Así es como muere. Pero entonces él dice, pero ¿cómo esta comunidad de repente toda cree lo que quiere creer? Y recuerdan a Luigi Trastulli, aquel que dice yo lo vi pequeñito y recuerdo cuando lo mataron, el otro que... y todo eso, ¿por qué ocurre? ¿Cómo es que una comunidad entera descoloca históricamente un hecho, le cambia también la forma en que ocurrió y le da un nuevo significado? ¿Para qué sirve eso? Y a partir de estos trabajos es que Portelli eh, realmente él es la persona que revoluciona los estudios con respecto a la memoria y el testimonio. Él entra entonces en este tipo de discusiones que los hechos son hechos, pero más allá de constituirse como hechos, tienen significados diversos y que la memoria, contrario a lo que pudiera suponerse, no es un depósito pasivo de hechos, sino que la memoria actúa más bien como un proceso activo de creación de significados. Con solo esto le da completamente la vuelta a la interpretación de qué es eso de recordar. Y por eso él dice, bueno, cuando uno hace análisis oral, no importa tanto si la gente miente, ni tampoco la habilidad de la gente para preservar lo que fue, sino lo que interesa más bien son los cambios que la gente lleva a producir con respecto a la memoria. Porque desde su perspectiva, esos cambios le revelan
al entrevistador o a quien está haciendo el análisis los esfuerzos de esa persona que narra para darle sentido al pasado y para darle una forma a sus vidas. Y de esa forma, entonces, tener un sentido. Esta señora Ross, al final, hace algo que se ha analizado mucho en los testimonios de los sobrevivientes de los campos de concentración nazis. Es la idea de que por qué yo sí estoy viva y otros se murieron. En Primo de Rivera está esa discusión ya. ¿Por qué yo sí vivo y otros se murieron? ¿Qué hizo qué cosa fortuita hizo que yo viviera y los demás no? Y si eso tiene una misión. Eso ocurre a todas las personas que han pasado por esos procesos de trauma colectivos y sobreviven a esos procesos, tienden a hacerse la misma pregunta con respecto a cuál es el sentido de su vida. Pero la gente, aunque no haya pasado por esos procesos, tiene una manera de contar su pasado. Y esa manera de contar siempre se actualiza cuando se cuenta. Y al actualizarla le da significados diferentes que en el pasado no tenía. Por eso es que el Dani de esta señora Ross cambia continuamente porque no depende tanto del pasado como del presente en el que se le recuerda. Entonces, lo que interesa es la interpretación del significado de lo que pasó, es decir, las representaciones de ese pasado desde el presente. Y también interesa lo que queda en el rincón o al margen de la narración. Una vez que uno puede leer un testimonio, puede leer ficción sobre acontecimientos históricos, especialmente en este caso que nos interesa, sobre Centroamérica durante la época de las guerras civiles, eh, encuentra entonces formas que la autora o el autor utilizan para especificar ciertas cosas, pero al hacerlo le bajan el volumen a otras o incluso las dejan de lado. Y en ese sentido, entonces, eso que se oculta también es muy importante. Esto es lo que Riquet llama el olvido. Y Riquet señala que el olvido es otra forma de memoria. Y es muy importante cuando esto ocurre, porque hay también una selección de lo que fue y de lo que pudo ser. Hay también una discusión con respecto a la relación entre el individuo y la colectividad, que se ve en este asunto del texto que les señalaba de Alessandro Portelli, La muerte de Luigi Trastulli, que tiene que ver entonces en cómo se recuerda un hecho y de qué manera es interpretado con base en deseos, esperanzas, sueños e insatisfacciones. La relación de este problema con el grupo social, comunidad, el grupo de género al que se pertenece, etcétera, cualquier tipo de grupo. ¿Para qué se utiliza el asunto del recuerdo? ¿Para qué sirve el recuerdo? ¿Cómo se utiliza ese recuerdo en términos ya no solo individuales, sino también en términos grupales? Y hay estudios que también han intentado darle un mapeo al asunto de la memoria. Tiene que ver cómo este papel de los espacios es importante en la reconstrucción del pasado. Este libro de este sociólogo músico, Maurice Albach, Los cuadros sociales de la memoria, es un libro, a pesar de ese título tan actual, que se escribió en la década de 1920. Y bueno, porque Albach trabajaba tiene otro libro que se llama La memoria de los músicos. Él trabajaba con grupos de gente que tocaba jazz o blues y
se interesó por la forma en que esos grupos utilizaban el pasado y la construcción de ese pasado. Albac nos ofrece otra manera también de insertar el problema de la memoria. Y es que es ese que cuando yo recuerdo, esa actividad de recordar está insertada dentro de un nosotros. Y desde esta perspectiva de Albac, uno recuerda en términos dentro de un cuadro social, dentro de un espacio específico, dentro de un grupo social, la familia, un grupo religioso, un grupo eh, perteneciente a cierta clase, un grupo que se reunía en el colegio, un grupo que se reunía en la universidad, un grupo que experimentaron muchos momentos compartidos porque era un grupo deportivo, etcétera. Uno recuerda a partir de esa relación con el otro. Y de hecho, los recuerdos tienden a ser orientados desde esta perspectiva a partir de esa interacción. Por eso es tan importante el asunto de cómo se recuerda en términos del individuo, pero también en términos de la colectividad. Entonces, si encontramos que Susan, por ejemplo, camina ahí por la universidad y de repente se topa a alguien, Susan viene pensando en eh, el billete de lotería con el que pegó el premio mayor el domingo y se encuentra con alguien aquí, alguien a que no veía, qué sé yo, desde hace 85 años. Bueno, desde hace 5. Digamos alguien que no veía a Susan desde que estaba en secundaria y se encuentra esta persona. Eh, ese encuentro, esos momentos en que se dan un abrazo, se dan la mano, se saludan de vista y comienzan una conversación, este momento sirve para reconstruir, no a la Susan que va caminando por allí y a su amigo, a su amiga que se topó, sino el momento en que fueron parte de un espacio común. Y entonces el recuerdo está vinculado con ese espacio común. Esas conversaciones que se inician y qué fue de fulano, mengano, ¿se acuerdan cuando íbamos a tal cosa? Entonces, dentro del grupo, que puede ser un grupo de 2 personas, se reconstruye el pasado y el pasado comienza a adquirir ciertas particularidades de representación. Luego Susan deja a su amigo y sigue caminando y vuelve a ser la misma Susan del presente. Es decir, ese otro pasado no es importante a menos que se tope otra persona aquí de que comparta ese pasado y diga, me topé a fulana, ¿se acuerda? Etcétera. Entonces en estas vías que el individuo recuerda y recuerda momentos diferentes y recuerda cosas diferentes porque además la memoria es muy selectiva. Hay cosas que escoge y otras que no y las mete allí en el cajón. Y entonces cuando se narra una historia individual muchas veces se recurre a los mismos elementos hasta que se encuentra uno con alguien que participó de eso y le recuerda otro elemento que no estaba. Y entonces descoloca esa relación con respecto al pasado. Es decir, entonces que nuestros recuerdos no solamente se construyen a partir de nuestras propias visiones de lo que pasó, sino que dependen también de nuestra interacción con las personas que en el pasado con las que en el pasado tuvimos vínculo y que nos encontramos en el presente. Eso produce nuestra relación con los recuerdos. Pero también, por supuesto, esos recuerdos son intersubjetivos en el sentido de que permiten que el individuo tenga
una capacidad de hilar frente a esa otra persona. Es muy particular, por ejemplo, cuando una persona ha contado de una forma lo que pasó y llega otra y lo cuenta de otra manera. Y ambos pueden ser localizados en el mismo espacio, en el mismo momento, etcétera, y lo cuenta de otra manera. ¿Eso lleva a un choque? Pues sí. Ahora, aquí el choque no importa tanto en términos de realidad, a menos que estemos en un juicio. Es decir, si tienen a Johnny Depp y a Amber del otro lado y están peleándose con respecto a qué es lo que pasó, ahí sí tiene que ver la reconstrucción del pasado, pero aquí no, aquí hay dos narrativas diferentes y lo que nos interesaría saber es por qué hay variaciones entre una y otra. ¿Qué tipo de intereses? Porque lo primero que buscaría un crítico es el interés. ¿Qué interés individual, político, social existe en que se recuerde de esa manera y no de la otra? En que se olvide este elemento y no el otro. ¿Por qué cuando Rigoberta Menchú hace su testimonio enfatiza unas cosas y otras no? ¿Por qué esa capacidad de meterse en el momento en que es asesinado su padre, aunque no estuviera? eh, Cuando le cambiamos el giro, cuando le cambiamos el intento de observar el testimonio, no como una realidad, sino como un proceso de producción individual y colectiva, intersubjetiva, estamos entonces frente a algo más interesante para el análisis. Y bueno, sabemos que esto que le ocurre a los individuos y a los grupos también le ocurre a los países, aunque la semana siguiente le vamos a dar un poco más énfasis a este asunto de las identidades nacionales, cuando veamos el problema este de la posmodernidad. Aquí sí conviene señalar que los países también tienen formas del recuerdo y que seleccionan unas cosas y otras no, y que eso lo hacen tratando de producir un tipo de identidad. Al producir ese tipo de identidad, construye lazos entre las personas. Entonces, somos costarricenses, o somos escoceses, o somos irlandeses, o somos guatemaltecos, o somos cubanos. Y en ese tipo de identificación hay unas memorias nacionales producidas. Y volvemos a ellas y las construimos y reconstruimos como realidades, a pesar de que otros pueblos para el mismo asunto tengan otro tipo de narración. Eh, Eso entonces le da sentido narrativo al pasado de una nación. Y ese sentido narrativo adquiere ciertas características especiales cuando es ritualizado, es decir, cuando se presenta en términos de un rito público que sirve para actualizar el pasado frente a este presente que nos interesa. No sé si tienen algún comentario, pregunta, duda o algo que quieran añadir. No sé si tenga que ver, profe, como cuando uno habla con tal vez una persona de Estados Unidos, un gringo o algo así, cómo ellos ven su país y cómo, bueno, hay muchos que también, depende del nivel de educación, si uno le dice, bueno, yo también, bueno, mi país también es de América, ellos se ponen a contradecir. Claramente hay toda una historia porque ellos se llaman americanos, este, pero nosotros también podríamos decirnos americanos, pero y ellos también se ponen como a contradecir que a ellos les enseñaron que no existe Centroamérica, nada más está Norteamérica y o sea, como que es un continente
Norteamérica y otros Suramérica. Pero dependerá mucho de la persona, pero yo he notado que a veces son muy diferentes con ciertas cosillas así. Sí, bueno, en ese caso, tiene que ver con la producción lingüística, ¿verdad? Del, de la relación del país. Y digamos, no es algo que solo está en el inglés, también está en el alemán, está en el francés y en el italiano, que decirle a un estadounidense americano. En todas esas lenguas se dice americano. No, solo de las que yo conozco, solo en español se dice estadounidense. Y eso tiene que ver con lo que vos señalás, con un tipo de división geográfica que hacen, que es la que se enseña, bueno, primero por un lado lo lingüístico, es que estos pueblos, después de la independencia, pasaron a llamarse Estados Unidos de América. Y a esos otros lenguajes les impactó el asunto de lo de América. Esto es más o menos entre 1776, ya yo estoy hablando de otra cosa, pero es por culpa de Josué, así que me disculpan el hiato. 1776 y digamos 1789. En este periodo es cuando se define el asunto del nombre y entra dentro de los diferentes lenguajes occidentales el uso de americano. En ese momento, esta región no se llamaba a sí misma América. Es decir, a pesar de que cartográficamente desde el siglo XVI aparecía como América en ciertas cartografías, esto no se llamaba América a sí misma, ni tampoco se le conocía como América fuera de el continente. Siempre se le llamó Indias. Así es como se les llamó, incluso españoles más viejos, digo yo, gente que nació a principios del siglo XX, en las primeras décadas, eh, y emigraban todavía a América Latina, les decían indianos. Todavía cuando volvían a su población originaria en España, les decían indianos. Y es eso, esta partes no se conocían como América, a pesar de que el nombre estuviera desde mucho tiempo antes, sino que apelaban más a como las había denominado Cristóbal Colón, es decir, las Indias. Y en mucha documentación lo que dice es, a veces la palabra que dice es tierra firme, para referirse también a estos lugares. Entonces, digamos, por una cuestión fortuita, Estados Unidos se atribuyó el mote en un momento en que no era importante para estas secciones del continente llamarse así. Esta discusión fuerte de que somos también americanos aparece es cuando el imperio estadounidense intenta ya asumir su poderío sobre toda esta región, sobre lo que denominan su patio trasero, es decir, después de 1836. Entra en su fase más explosiva entre 1856 y 57, y sí es por la guerra contra William Walker en Centroamérica, porque esa guerra despierta una serie de discusiones intelectuales a nivel global, y en Francia, donde si no, en ese momento, los latinoamericanos exiliados construyen el término Latinoamérica para oponerlo a la América anglosajona y decir que aquí lo que se está jugando es el futuro de la América que no habla inglés, que no es sajona. Entonces aquí la guerra contra Walker sirve para que se construya por primera vez el vocablo Latinoamérica. Eh, y entonces el reclamo por decirse América se convierte en un asunto entre el imperialismo y el antiimperialismo.
Esa sería como la visión histórica. En términos de enseñanza, pues sí, si estudias en primaria en Estados Unidos, te van a enseñar que el continente está dividido en dos. Norteamérica, que sería Estados Unidos y Canadá. Y como vos lo decías, Josué, Suramérica, que es todo lo que está para abajo. Por eso, sí, si vivo en Central America, es probable que un estadounidense promedio piense que estás aquí, ¿verdad? Donde se devuelve el viento. En la mitad de los Estados Unidos. Buenísimo, profe. Muchas Ahora gracias. hay, ahora hay, perdón, ahora hay esta discusión se llevó a la academia y es muy posible que escuchemos la palabra US citizen para referirse a los estadounidenses, a los americanos. Es muy posible que, qué sé yo, si visitas Europa y tienes que hablar inglés, digas americano y la persona te pregunte si es americano, de que vienes de América o si eres un US citizen. Pero más fuera de América, los latinoamericanos casi siempre nos decimos latinoamericanos. Es bien interesante. Ahora, yo personalmente ni siquiera defendería ese nombre, porque este nombre América es otro nombre impuesto para el continente, no es un nombre que proceda de la forma en que los originarios, las poblaciones originarias se referían a este espacio. Entonces, pero si estuvieran mí, yo se los regalo con todo gusto a los gringos que se llamen América. Me gusta utilizar otras nociones en caso de que queramos decir, bueno, es un continente diferente. Profe. Sí, Y yo creo que inclusive ahora ese concepto de US citizen, como que ya se está mezclando, digamos, las dos palabras y a veces les dicen Eurasian también. Entonces es bastante interesante es un como buen dato ver. ese, no sabía, no sabía. Sí, en realidad creo que, creo que lo había escuchado en algún lugar y hasta ahorita que usted lo mencionó como US citizen, porque mi mente siempre ha sido como Eurasian, pero debe ser como algo muy informal, me imagino, ¿no? Como Sí, eso que a sí, veces se pegan las palabras, como sí, sí, bistec y beef steak. Me imagino que debe ser debe ser. Sí, algo por también, ahí. también he escuchado usamericano, así en español, Ujú, usamericano, ujú. que es otra manera de decir que es de Estados Unidos. Sí, Pero sí, en la academia es como fuerte, más que todo como he notado en comunidades de estudiantes internacionales, como porque hay mucho choque cultural de primera entrada, ¿no? Más que todo como estudiantes latinoamericanos o más si vienen como de universidades públicas y del área de ciencias sociales. Pienso que tal vez como para evitar, ¿verdad? Como tal vez, no sé, lugares incómodos o conversaciones incómodas, tal vez. En ujú. la academia sí se usa bastante. Ujú. Muy interesante, Verónica, ese término. Dice Josué, ¿sabes? Cuando trabajaba en call center, a mí una estadounidense me dijo que quería hablar con alguien de América, por eso fue que le dije que yo también vivía en América y se me enojó. Ah, sí, claro. Sí, claro, el call center es de los trabajos donde usualmente ocurren eso y se encuentra uno con cada tipejo que insiste en esa superioridad Sí. que les impone su mito fundador. Profe, yo Eh, quería hacer una pregunta súper rápida, adicional. Eh, ajá. en el libro que usted mencionó que escribió de la Guerra del 48, usted mencionaba también la perspectiva de este autor de que la mejor aproximación era como si el entrevistador y la persona entrevistada eran casi como extraños, ¿no? Como no conocerse. Eh, Creo que me llama mucho la atención como con esta idea de contar secretos también o contar intimidades. Creo que a veces es más fácil, ¿no? Como contárselos a alguien que uno no conoce.
Yo quería preguntarle, tal vez como qué aproximación tomó usted al final con el libro, o sea, como desconozco si era como algo de la U, pero usted mencionaba tal vez como que tenía que hacer esta presentación breve acerca de quién es usted, entonces, no sé, me entró como curiosidad de saber si usted se presentaba como profe de la U y daba como todo su background también, o no sé, qué podía hacer como usted, cómo podía como manejar la situación. Sí, bueno, fue mi tesis doctoral en historia. Y en eso las universidades gringas son más papistas que el Papa. Uno, si va a trabajar con seres humanos, aunque sea así en el estilo de que los vas a entrevistar, tienes que llevar un curso de trabajo con seres humanos. Lo peor para esa relación, lo recuerdo siempre que hablo de Pierre Bourdieu, es que las universidades estadounidenses piden un consentimiento informado. Entonces, desde el principio le tienes que decir a la persona, soy un estudiante de tal universidad y le voy a hacer unas preguntas que podrían afectarla de manera subjetiva, etcétera. No le voy a pagar por esta entrevista o sí le voy a pagar, la voy a grabar, no la voy a grabar. Es decir, ese método, para decirlo en buen tico, se caga en todo desde el principio, porque establece esa relación inmediata, fuerte. Eh, Eso no era tanto problema. Realmente es interesante porque como yo también era costarricense y hablaba el español de Costa Rica, entonces cuando hablaba con estas personas, creo que le ponían menos interés a eso, a saber como de dónde procedía yo, no tanto de si era un estudiante o qué. Pero lo más difícil, más bien, Verónica, fue trabajar con viejitos. Eso sí que es difícil. Primero por las condiciones en las que están. Impresionante. Es decir, yo tomé conciencia de lo mal que tratamos a los adultos mayores en Costa Rica hasta que hice esa tesis. Porque usualmente llegaba, buscaba eh, personas que hubieran participado, me interesaba más de las clases populares, etcétera, y total terminaba yendo a lugares escondidos, recónditos, y siempre pues estaban a veces en eventos familiares, y ese día me había citado con la persona para hacer la entrevista y recuerdo bien un señor que fui a entrevistar a Río Conejo y le pregunté a la hija, vengo a hablar con tal, con mi papá, sí, él está allá atrás. Es que a él no le gusta juntarse con la gente. Sí, este señor estaba muy mal en términos de salud y de abandono. Y todo el mundo estaba en su fiesta allí, en la casa, y él en el patio, en una mecedora. Eso impacta muchísimo. Es decir, como entrevistas, porque cuando planteas una entrevista vos te imaginas a la gente en todos sus sentidos y bien sentada allí en una sala, como también me pasó varias veces, pero cuando los encuentras así es tremendo. De hecho, si están enfermos o siempre, pero casi siempre marginados. El más viejo marginado. Esto que veíamos allí en el documental, de la nieta llevando a la abuela y les aplauden y todo, aquí no está, digamos, aquí no está en Costa Rica eso. Estamos en otro tipo de visión sobre los viejos, que tiende a dejarlos fuera, a marginarlos y a visualizarlos como un estorbo. Y otra vez que entrevisté a otra señora, escuché que un hijo llegó y dijo, ¿dónde está mamá? Y dijo, es que un muchacho la está entrevistando, el muchacho era yo, no soy tan viejito. Y el tipo se acercó al cuarto y dice, no le crea nada a lo que dice, esa señora es una mentirosa.
Entonces, tremendo, a mí también me pareció, que ese tipo de cosas, tremendo, impresionante. Y ese libro, es que fue tesis y luego la traduje y se publicó como libro en español. Ese libro termina, en las conclusiones me refiero también a una pareja de señores grandes, que visité y viven en una casa muy humilde. Y estaba conversando con el señor en la sala, era una casa de madera y en el cuarto estaba su esposa, pero su esposa estaba gravemente enferma de cáncer. Y eran dos señores, uno de 83 y la otra de 80. Estaban solos ahí en una montaña. Y el señor me iba contando, era figuerista, entonces me iba contando cómo ellos salvaron la democracia y toda la cosa. Y es bien interesante, por eso termino ese libro con eso, por el asunto de la memoria, es que la señora, donde estaba así, murió unos meses después, gritó, dijo, Deja de decirle eso, con eso le quedas bien a esa gente que nunca hizo nada por nosotros, contarle la verdad. Y entonces allí no fue Pierre Bourdieu, fue esa señora la que hizo que este señor cambiara de disco. Porque ella le dice, toda la vida nos han negado, toda la vida nos dejaron, fuera, toda la vida nos dieron a tolillo con el dedo. Contarle lo que pasó de verdad, que valga, que él lo tenga y lo utilice, porque nos morimos y eso no va a estar. Entonces, sí, esa señora sí hizo como que se abrieran las puertas de esa otra intimidad más fuerte, pero si vieran que uno puede leerse todos los libros que sean y las metodologías y toda la cosa y pensar que está preparado para eso y no lo está para nada, con una población así. Debe ser diferente con otras poblaciones, pero con esta es realmente difícil. Y ahora estamos, un colega estadounidense y yo, haciendo otro trabajo que también incluye relatos y memoria oral. Y pucha, es impresionante, pero es otra vez lo mismo, ¿verdad? Esta vez más con gente que perteneció a la izquierda o sindicalistas muy fuertes y demás, y aún así la descalificación, esto que pone allí Verónica, de que lo que cuentan es un estorbo, eh, es, es tremendo. No sé, algo, algo hizo mal este país para que los viejos se convirtieran en eso. Bueno, no sé si quieren que terminemos este tema o lo dejamos pendiente. Eh, Creo que mejor trato de terminarlo y cualquier cosa la otra semana lo retomamos. Me interesaba, frente a este asunto del recuerdo, el análisis de los símbolos y los signos que se encuentran ya preestablecidos en términos colectivos. Uno de los mejores trabajos, es un trabajo viejito de los 70s, es ese de ese antropólogo Victor Turner. Se llama así, Dramas, Campos y Metáforas, acción simbólica en las sociedades humanas. Eh, Victor Turner eh, eh, prácticamente inventó esta forma de visualizar cómo colectivamente cargamos con recuerdos específicos que tienen que ver con no tanto que nos hayan pasado, como que nos han sido heredados. Luego ya otros autores y autoras han ido más allá, ¿verdad? Por ejemplo, el trauma, que veremos en unas semanas, el trauma se hereda también. Ya hay incluso estudios científicos que señalan que una mujer embarazada que ha pasado por un proceso traumático le hereda el trauma a su hijo desde el vientre. Y también hay generaciones.
estos estudios sobre los campos de concentración han mostrado que hay la primera generación que vive el momento, la segunda, que son los hijos de esa generación, que se ve muy bien en esa película que vimos. La señora esta tiene muy poco interés por la memoria. Ella dice que tiene mala memoria, pero quizás lo que tiene es poco interés. Mientras que la nieta sí está muy interesada y eso también está estudiado ahora que se estudian generaciones, cómo la tercera generación se politiza más con respecto al acuerdo de los abuelos. A pesar de que no hayan vivido, ni visto, ni nada de eso, tienen una politización más fuerte. Bueno, Víctor Turner, estudiando de manera etnográfica muchos rituales, momentos de transformación, estos rituales de paso, etcétera, él propuso este asunto del drama social, que es una forma específica de recuerdo. Él dice que en la forma en que se construye una sociedad hay un guión. Está pensando en el teatro. Hay un guión en el que se asumen unos actores en unos roles y otros actores en otros roles y que aprendemos en la niñez a interpretar ese guión. Y luego nuestros propios recursos memorísticos los inscribimos dentro de ese guión. A él le interesa en este texto, por eso tiene esa imagen allí de ese nazareno, el asunto del héroe, que en caso de las culturas judeocristianas está vinculado con la imagen de Cristo. Y entonces Turner dice que ese mito originario, el mito que le da fundación al cristianismo, está construido sobre la posibilidad de concreción de qué es un héroe en términos simbólicos y también en términos de significancia. El héroe entonces estaría construido como alguien que determina las posibilidades de acercamiento o de refracción o alejamiento con respecto al recuerdo de los buenos y los malos, de lo que está bien y lo que no está bien, etcétera. Y lo que dice entonces Turner, estudiando sociedades, en este caso es un trabajo sobre México, él dice que este drama social de diferentes maneras se actualiza en momentos históricos, lo que hace que el mito siga reproduciéndose. Entonces él analiza, por ejemplo, a Miguel Hidalgo y el levantamiento de Miguel Hidalgo, y luego analiza a Zapata y el levantamiento de Zapata durante la Revolución Mexicana. Y él llega a encontrar repeticiones, es por eso que habla de un guión, repeticiones en el accionar de Miguel Hidalgo y en el accionar de Zapata, que recuerdan el mito cristiano del sacrificio y del mártir. Entonces, él asegura que a pesar de que ambos, Miguel Hidalgo y Zapata, están conscientes de que van a ser asesinados al asistir a la reunión en las que los matan, lo hacen tratando de reproducir el drama social que está inscrito y que de diferentes maneras los lleva a ser reproductores del recuerdo a partir de la reproducción del drama social. Y en ese sentido, entonces, este término de drama social es muy importante para el análisis crítico de los rituales, tanto cuando se exponen de forma
en términos de que ocurren, como cuando son construidos a partir del lenguaje. En vista de que estos rituales lo que hacen es actualizar nuestra relación con ese mito originario del héroe y por tanto nuestra relación con el recuerdo de lo posible y lo que no es posible. Esto incluso se puede arrastrar hasta el Che Guevara y la forma en que la imagen del Che Guevara, no sé si la han visto, supongo que sí, el Che Guevara muerto, tendido el, eh, sobre el tablón allí, reproduce la imagen de Cristo azotado y crucificado. En ese sentido, digamos, en todas las vías de representación. Y como incluso en esa vía, a pesar de que el comunismo se representaba como ateo y se trataba de desprender de estas nociones dogmáticas, también reproduce en sus diferentes formas este guión que le da sentido al drama social. Por eso son tan importantes las ceremonias, esos momentos en los que la gente se reúne y establece formas de convivencia y de relación a partir del recuerdo, porque las ceremonias siempre están construidas a partir del recuerdo, de representar el pasado y actualizarlo. Y al actualizarlo, entonces vuelven a esas formas de representación del pasado, al mito originario y le dan sentidos a la memoria, tanto a la memoria de los espacios, a las memorias colectivas y a las memorias individuales, de forma que permite entonces que dentro de esas ceremonias se exprese algo que lo dijo muy bien Durkheim, aunque Durkheim no estaba estudiando las ceremonias, sino los tótems, que es esta de que el tótem sirve para fijar sobre él un sentimiento colectivo. El tótem es una materialización de lo que somos. En las sociedades más antiguas, el tótem es determinante. En las sociedades que entran dentro de eso que llamamos modernidad, el tótem es sustituido por la ceremonia. Y sin embargo tienen los mismos sentidos, que es dar actualización al pasado, a lo que es el pasado o lo que se dice que es, y a partir de allí producir vínculos con ese pasado, que serían lo que llamaríamos memoria. Paul Ricoeur, que ya es familiar para ustedes, en ese libro, La memoria, la historia y el olvido, tiene frases muy interesantes con respecto a esta relación. Aquí solo les puse una, es esto de la memoria colectiva. Solo consiste en el conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado el curso de la historia de los grupos implicados, que tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivo de las fiestas, los ritos y las celebraciones públicas. Esos espacios son los que nos dan posibilidades para el análisis. Entonces, este asunto de recordar y olvidar se puede tratar de diferentes maneras, decíamos, a partir del testimonio, a partir de la representación ficcional, a partir de la entrevista y el testimonio oral. Y también otra manera de verlo sin influir directamente en la forma del recuerdo es en cómo se representa. Y en este caso, los lugares para verlos de mejor manera son los rituales que se expresan públicamente y los rituales en este sentido moderno de ceremonias conmemorativas. Allí se juega esa representación del pasado colectiva y actualizamos también nuestras propias nociones individuales con respecto a ese pasado.